Hola, hola, buenas noches. Estamos empezando en unos minutos más. Gracias a los que se están uniendo, gracias. Pueden colocar desde dónde se están uniendo también. Queremos saber si se está uniendo la gente de Paraguay solamente o si hay personas también de otros países que se están uniendo. Un gusto tenerles aquí. Gracias, Yarimar, también Sana, Isadora, Seba, gracias por unirse. Estaremos comenzando en unos minutos más, en unos segundos más en realidad. Gracias, Pauli, por unirte. Isadora dice que se une desde Santa Catarina, Brasil. Qué gusto, qué bueno imaginarse de dónde te estás uniendo. Así que gracias también, esperamos que puedas disfrutar de este vivo. Y estaré también saludando ahí a los demás. Sí, gracias por unirse. Me gustaría realmente ya dar inicio porque hoy tenemos un programa bien detallado y súper rico en cuanto a conocer también a todas las personas que están trabajando desde el punto de vista de la traducción de la Biblia, pero que de repente son personas que no vemos. Así que saludamos a todos los que están por ahí. Y con eso vamos a dar inicio oficialmente también en honor al tiempo y sobre todo porque esto también después va a quedar grabado y cada uno de ustedes lo va a poder de vuelta a ver y también reenviar a otras personas. Así que dando un poco inicio de manera oficial me quiero presentar. Yo soy Karina Boarim, yo soy encargada del área de comunicaciones aquí en Letra y desde Letra Paraguay les damos la más cordial bienvenida a este vivo. Queremos empezar este espacio que se llama Voces que Traducen y se llama de esa manera porque, bueno, justamente nosotros como organización tenemos el principal objetivo de la traducción de la Biblia. Enseguida le vamos a hablar por qué nosotros traducimos la Biblia. Y el día de hoy queremos escuchar las voces. Hoy tenemos el episodio número 1 en donde va a estar con nosotros una persona que está trabajando en Letra Paraguay ya hace unos años. Tiene un testimonio también muy lindo que queremos que ustedes conozcan el día de hoy. Entonces yo trataré de hablar lo menos posible, pero que podamos escuchar y poder guiar este espacio con la invitada del día de hoy. La invitada del día de hoy se llama Yarimar Ruiz y ya en breve la vamos a traer también a este vivo. Así que un segundito más voy a estar empezando. Y también saludo a Ada, a Luis que se están uniendo, también a Sana y gracias por unirse a este vivo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Primero que nada, a ver, un momentito, esto es en vivo, así que esto va a ser súper orgánico. Primero que nada, para aquellos que todavía no nos conocen, quiero primero que nada darles introducción de lo que es Letra Paraguay. Nosotros con Letra Paraguay somos una organización que desde el 2001 estamos trabajando en la traducción de la Biblia en Paraguay para los pueblos nativos. Nosotros al día de hoy estamos trabajando con 5 etnias en Paraguay. La primera y la que ven en pantalla, con la cual inició el proyecto, es la etnia H, que es una etnia que está en la región oriental de Paraguay. Y esta etnia específicamente tiene un hito muy importante que está alcanzando, que es que la Biblia ya está llegando a la traducción completa, es decir, este pueblo muy pronto podrá tener de manera disponible la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, lo que hace Letra Paraguay es trabajar con la traducción de la Biblia desde el 2001 y bueno, este año estamos cumpliendo 25 años, por lo cual también empezamos a habilitar este tipo de espacios donde ustedes nos puedan conocer de manera mucho más cercana y que también puedan conocer a las personas que están trabajando. Así que en este espacio, no se lo pierdan, 2 veces al mes vamos a estar llamando a las personas que están trabajando en el área de traducción bíblica desde diferentes áreas específicamente. Vamos a tener con nosotros a los traductores, a esas personas que también ven en pantalla. También vamos a tener personas que están trabajando en el área de alfabetización, uso de escrituras. Vamos a conocer de qué se trata. Si por ahí también el Señor está hablando de tu corazón, de qué puedes hacer, qué puede servir en este momento. Bueno, este también es un espacio en el que nos gustaría que vos puedas conocer un poco más de qué se trata esta misión y con eso entonces poder también
que el Señor pueda usar tu vida y que por supuesto tú también puedas estar al servicio de Él. Y en la traducción de la Biblia es una misión que no solamente la estamos trabajando en Paraguay, sino la traducción de la Biblia realmente es una necesidad alrededor del mundo. Nosotros en Paraguay específicamente creemos que cuando la Biblia llega en el idioma del corazón, es por eso que veíamos que el eslogan de Letra Paraguay es el idioma del corazón. Nosotros creemos que cuando llega el mensaje en la lengua materna de cada comunidad, este mensaje realmente puede calar y este mensaje realmente se puede entender. Y por consiguiente, por supuesto, la palabra de Dios puede transformar vidas. Así que gracias por este tiempo. También les quiero compartir algunas cifras. Espero que la puedan ver bien y que la estén viendo en pantalla. Me pueden dejar un ok también si la ven en pantalla. Aquí tienen ustedes la necesidad. Ustedes les pueden hacer un screenshot a esto, una captura de pantalla. Esta es la necesidad actualizada de traducción bíblica en el mundo. Es decir, esta es la necesidad que representa a cuántos idiomas en cada continente y cuántas personas representan esta necesidad en el mundo. Es decir, estas personas y estas lenguas están esperando que empiece un proyecto de traducción. Ni siquiera que termine el proyecto. Estas están esperando que empiece el proyecto de traducción de manera a que pueda justamente empezar un proyecto, poder empezar a tener el Nuevo Testamento, las primeras palabras en el idioma del corazón de las personas y que Dios también pueda hablarles en esa lengua. Entonces, estas cifras, como verán, voy a tomar una cifra que es de las que más siempre hablamos, que es justamente en Oceanía, un continente que decimos de por ahí es pequeño, pero bueno, en Oceanía tenemos más de 150 idiomas que representan más de 200.000 personas que todavía no tienen ni siquiera una letra, ni siquiera una coma, digamos, en su lengua específicamente. Y bueno, ¿cómo conocerán a Dios, verdad? Entendemos que, por supuesto, Dios es soberano, pero nosotros somos en obediencia, queremos también seguir traduciendo la palabra de Dios y que más personas puedan conocer a Dios en el idioma en su corazón. Entonces, habiendo dicho esto, quiero también hablarles brevemente, entre que nuestra invitada también pueda terminar de prepararse. Quiero hablarles también de una necesidad que tenemos ahora y por supuesto que queremos que todos sean parte. Voy a elegir un recurso diferente, en donde, como les comentaba al principio, el primer proyecto de letra empezaba en el 2001. Eso ya fue hace 25 años. Y hace 25 años el pueblo H no tenía ninguna letra en su idioma. Al día de hoy ellos pueden alabar a Dios ya con muchos versículos del Nuevo Testamento, también del Antiguo Testamento, y ya el año pasado la traducción de la Biblia ha llegado a su fin. Es decir, este es el momento ahora de poder publicar la Biblia. Es decir, ¿qué significa publicar la Biblia? Publicar la Biblia significa que la misma pueda ser impresa, que pueda ser también grabada en formato voz y que esta pueda ser disponibilizada a todas las personas H que viven en nuestro país. Y esto representa aproximadamente a 2.000 personas. Y nosotros estamos hablando aquí de la posibilidad de que estas 2.000 personas puedan acceder por primera vez en sus vidas a la palabra completa de Dios en su idioma. Entonces queremos invitarlos a ser parte de este sueño y de esta realidad que creemos que solamente está cercana. Para eso nosotros hemos realizado todo el presupuesto correspondiente y bueno, el costo de poder imprimir 2.000 unidades de la Biblia y llevarlas a aproximadamente poco menos de 400 kilómetros de Asunción en 6 comunidades es de 100.000 guaraníes por Biblia. Entonces creemos que es un costo súper alcanzable y queremos que nos ayuden también a poder correr la voz y a que más personas puedan unirse a esta meta. Entonces, el estado en el cual estamos al día de hoy es que la meta completa es de 200 millones de guaraníes. Tal vez en el siguiente vivo lo puedo poner en dólares si son de otra parte, como estaban mencionando, del mundo. Y al día de hoy estamos al 6%, así que todavía hay muchas oportunidades de poder sumarse a este gran sueño también de que el pueblo H pueda tener la Biblia por primera vez en su idioma y de manera completa. Así que con esto creo que hemos también ya dado la introducción, hemos hablado un poco de qué es letra, también cuál es la necesidad mundial de traducción de la Biblia. Utilizamos el término pobreza bíblica porque entendemos que, por supuesto, la Biblia trae mucha riqueza
Y el hecho de no poder tener la Biblia, bueno, es realmente una deficiencia a nivel también cultural, pero por sobre todo a nivel también espiritual, porque bueno, es un recurso que el Espíritu Santo y el Señor, por supuesto, utilizan para que las personas también puedan conocerle. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría también ver si nuestra invitada del día de hoy puede sumarse. Creo que ya está en la llamada. Y para que le conozcan, ella es Yarimar Ruiz. Yo no voy a hablar mucho de su perfil porque ella nos va a contar un poco más. Lo que puedo decir es que aparte de ser una persona que trabaja también en Letra Paraguay, bueno, también somos amigas y bueno, empezamos con el vivo con ella porque bueno, empezamos como en el proceso, en el rol en el que más recibo siempre preguntas, que es ¿qué es lo que es un consultor bíblico? ¿Qué es lo que hace un consultor bíblico? ¿Cómo lo usa un consultor bíblico, verdad? Y bueno, ciertamente les puedo decir que ya conozco un montón de personas que son consultores y consultoras bíblicas y todos lucen muy diferente, no hay como un tipo nada más, ¿verdad? Y Yarimar justamente es una de las que sale un poco más del estereotipo que se podía decir. Así que bueno, la invité, pero por supuesto habrán más personas. Y bueno, queremos conocer la historia. Ella es de Puerto Rico, ella ahora mismo está también en su país, no está en Paraguay, pero ojalá que pronto podamos verla también por aquí. Así que, sin más preámbulos, Yarimar, si estás por ahí, me gustaría llamarte. Vamos a invitar también esta conversación, más que nada, esto no es una entrevista, queremos que sea un formato súper Yarimar, conocer su testimonio y también qué es lo que ella hace a favor de la traducción de la Biblia, cómo ella sirve desde el rol que el Señor le llama. Así que, hola Yarimar, qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola, bendiciones. Gracias a bien. Qué ¿Ustedes bueno, qué Yarimar, tal? súper bien, súper bien. Voy a tomar agüita, qué bueno que estás por aquí, estamos saludando a la gente, hay más personas que se Gracias están por uniendo. invitarme. Y vamos a empezar, Yarimar. Bueno, te digo Yari yo para no, me siento un poco rara llamando ya Yarimar. Te digo Yari de cariño, así que te voy a decir Yari si no te molesta. Y Okay. así como les comentaba, Yari es de Puerto Rico. Imagínense que hace una persona de Puerto Rico que que vive en el paraíso literalmente, así se lo conoce a Puerto Rico, con el mar ahí alrededor, viniendo a un país que no tenemos mar, obviamente tenemos un montón de cosas buenas, pero bueno, el Señor la llama y ella decide decir que sí. Es obediente al llamado y hoy queremos conocer tu historia, Yari. Entonces, podemos empezar por ahí. Pero antes que nada, nos gustaría conocerte. ¿Qué te gustaría contarle a estas personas y también a las personas que van a ver después de vos? ¿Quién sos? ¿Qué te gusta hacer? Y bueno, no sé, un poco más de vos. ¿Qué te gustaría contar? Y bueno, bueno, en primer lugar, gracias de verdad por la invitación. Para mí es un honor, ¿verdad? Un privilegio estar acá con ustedes y, ¿verdad? Compartir un poco de lo que el Señor me ha permitido, ¿verdad? Hacer y servirle en esta área. Pero como, ¿verdad? Mencionaba, pues, como todos saben, ¿verdad? Soy Yarima Ruiz Rivera, de Puerto Rico, nací y criada en Puerto Rico. Y nada, comencé lo que es la traducción de la Biblia más o menos 2016, que conocí la realidad de la traducción de la Biblia, me comencé a involucrar traduciendo material inglés-español. eh, pero no fue hasta 2018, sí, 18, que fue que ya había estado involucrada con otra organización de México, pero en 2018 fue que vengo a conocer de Letra Paraguay, que voy a un evento de 2 semanas. A, sí, era traducir el borrador de algunos capítulos del idioma guaraní ñandeva, el Nuevo Testamento, y era una jornada de 2 semanas. Entonces pues fui y en ese momento pues yo estaba segura, ¿verdad? Que era ya ese punto, ¿verdad? Estaba segura que, ¿verdad? Que el Señor quería que sirviera de forma transcultural, ¿verdad? En otro país, ¿verdad? Ya hasta ese punto había dejado el trabajo y todo, ¿verdad? Para dedicarme y continuar, ¿verdad? Ver en dónde el Señor quería que sirviera. Y
disculpa, conozco a, ¿verdad? Letra Paraguay y, ¿verdad? De forma así, recuerdo que era una cena, y, ¿verdad? Me pregunta, ¿verdad? Que el testimonio, así como estoy compartiendo ahora, y comparta, ¿verdad? Que tengo, ¿verdad? Esa convicción pero que estaba en esa expectativa de ver en dónde era que el Señor quería, ¿verdad? Que sirviera, y ahí justo me extiende la invitación para formar parte de Letra, regreso a Puerto Rico, eso fue 2018, ¿verdad? Recordando Wow. en el hilo del tiempo. Y Sí. regreso a Puerto Rico, comparto con mi iglesia, los pastores, gracias a Dios, ¿verdad? En ese momento me extendieron el apoyo, la invitación, y de verdad que le estoy muy agradecida porque fue muy lindo y ahí justo ese mismo año me habían compartido de letras que se necesitaba un curso que se llama Curso Fundamental, que es básicamente lo fundamental, voy a la redundancia, o lo básico en lo que es lingüística, fonética y adquisición de lengua y cultura. Y me habían dicho que lo podía tomar um, al llegar a Paraguay o antes. Y en ese momento, justo en ese lapso de que yo estoy acá en Puerto Rico, pues tuve la oportunidad de tomar el curso. El Señor, eso es otro testimonio, pero si no estamos, estoy, No, pero ¿verdad? yo creo que igual yo tengo varias preguntas ya que hacerte porque vos lo contás como si fuera que eso pasó. Ahora me estás contando y yo conozco por ahí un poco más la historia, pero lo contás como así en 2 minutos. Ah, sí, yo ya estaba segura, pero no te quiero interrumpir, pero ¿cómo llegas al No, punto, verdad? Porque aquí hay gente que seguramente, hay personas que han llegado a Letra también por el testimonio de Yarimar, que han dicho, bueno, queremos conocer más porque hemos escuchado el testimonio de Yarimar. Y bueno, siempre nuestra vida también habla de justamente lo que el Señor está haciendo en nosotros y eso inspira a otros. Es como que, bueno, es más fácil o más difícil decir, mira, yo me identifico con esto, con esta situación, con esta persona. Entonces, contanos primero qué estudiaste. Yo sé que estudiaste en la universidad. Contanos qué estudiaste y qué tiene que ver eso con la traducción de la Biblia y cómo fue. De por ahí algo corto si querés, si no te querés extender mucho, pero contanos cómo llegas a eso, ¿verdad? Estoy segura que el Señor quiere que haga esto. y bueno, yo estudié, bueno, acá se le conoce como justicia criminal, pero en muchos de los países es como criminología, por decirlo así. Y en ese momento, pues, yo recuerdo, eso, como para 2016 fue que estaba en ese proceso ya de ya terminar la carrera y ya estaba por graduarme y todo eso. Y justo como un año antes, más o menos, bueno, desde 2011 en realidad, el Señor había puesto esa carga de los pueblos no alcanzados. Todo comenzó más bien por la iglesia perseguida, que a mí de verdad me quebrantó Mm. muchísimo. Saber que, ¿verdad? La persecución y la valentía y cómo viven su fe simplemente y me confrontó, ¿verdad? De cómo yo estaba viviendo mi fe en ese momento y eso me lleva a poder movilizar o compartir de la realidad de ellos con la iglesia local y empezaba a traducir de español a inglés los videos de la organización La Voz de los Mártires, que en ese momento pues no había material en español y Claro. pues yo quería, ¿verdad?, movilizar y quería hacerle saber a la iglesia, ¿verdad?, la realidad, que eso no era de verdad de los apóstoles o de la Biblia, sino que eso Sí. se sigue pasando hasta hoy día y todavía continúa y sigue en aumento, tristemente. Entonces yo quería, ¿verdad? Pues compartir esa realidad y empecé a traducir el inglés a español y ahí comenzó, ¿verdad? El Señor fue sembrando esa semillita, ¿verdad? En mi corazón y recuerdo que quedó como que, pues, ahí en el tintero, pues estaría lindo ser parte, ¿verdad? Pero Claro. en ese momento tenía ese concepto de que tenía que ser, erudito, gente bien estudiosa, y yo pues todavía no tenía nada de estudio y eso. Y pasan, eso fue 2011, llega hasta 2016, que ya estoy terminando la carrera y ya el Señor había plantado eso en mi corazón de las misiones y ese persigue ese Señor porque tiene que ver esto con las misiones. Yo a mitad de carrera yo me cuestioné, pero en ese momento era el Señor demostrándome que sí, que eso era verdad, eso era por ahí era que el Señor quería que yo siguiera estudiando, pero todavía no me mostraba el panorama completo. Y Claro. recuerdo que estaba terminando la carrera y yo pues en ese deseo después de querer seguir estudiando, de querer, ¿verdad? O seguir Claro. aumentando, Tu ¿verdad? Porque sí, conocimiento en sí el es área de en esa área criminalística, de como lo llamamos estudio, en porque Paraguay. exacto, porque la expectativa era pues que trabajara en esa área, ¿verdad? Todo a mi alrededor esperaba eso.
pero era el Señor diciendo otra cosa, y recuerdo que en ese momento fue el Señor diciéndome como que, bueno, en ese momento ya estaba involucrada como voluntaria en lo que es traducción de la Biblia, y era el Señor diciéndome, mira, quédate donde estás, y trabajando donde estás, porque también estaba pensando cambiarle trabajo, todo eso, Claro. para el área que yo había estudiado. Y entonces era el Señor, no, quédate, y si vas a estudiar algo, vas a hacer lo que yo te mande, pero Wow. no es lo que tú crees. O sea, y yo pensaba que ibas a ejercer como tal la profesión, y bueno, el Señor tenía otros planes. Que el Señor se iba a moldar a lo que vos estudiaste, eso es lo que escuché un poco, ¿verdad? Exacto, Como, sí. bueno, como yo estudié esto, entonces el Señor va a usar esta carrera de alguna manera. Y ciertamente el Señor nos llama a darle gloria en todo lo que hacemos. No, creo que no estamos diciendo que no, pero en tu caso particular, vos entendías que el Señor te estaba llamando a otra cosa o que tu camino, el Señor lo estaba dirigiendo a otra cosa. Porque no estamos diciendo que si una persona aquí estudió criminalística, que es una carrera muy específica, es como que no, ahora tenés que dedicarte a la traducción de la Biblia. No, Estamos, por supuesto, que el Señor que tiene su sí. manera con cada uno y los caminos para cada uno, ¿verdad? Pero es muy llamativo nomás, ¿verdad? Perdón, continúa nomás, Yari. No, no, y sí, no, es que definitivo, y cada carrera aporta, ¿verdad? Lo que es la misión, y más adelante, ¿verdad? Con esta iniciativa tan linda de conocer más de la traducción, vamos a ir viendo diferentes áreas, de que cómo el Señor, ¿verdad? Está obrando, y con las diferentes profesiones, pero en mi caso, pues, no es directamente, o sea, no sé, porque en el lenguaje de Dios, pues, para Dios sé que es directamente, pero humanamente hablando, pues no. Claro, Eh, Antes de eso, es interesante porque hubo como un cambio de mentalidad, como de verdad, completo cambio de verdad, de yo haberme visto, porque cuando comencé a estudiar todo, la visualización y todo era, bueno, estudiar, y después, quizás, porque acá, por lo menos en Puerto Rico, cuando uno termina la carrera, por lo menos en esa claro, área legal, uno tiene que entrar sí o sí a la escuela de leyes, y estar al menos mínimo 2 años más para poder como que adentrarse en el mundo. Esa justicia criminal es como lo general, por decirlo así, pero si uno quiere ser abogado, uno quiere ser paralegal, uno quiere ser algo, pues tiene que ir a estudiar más. Entonces, claro. pues, la idea era, Y pues, seguir entonces, estudiando. Ajá. claro, entonces en ese momento, digamos que vos tenías que empezar terminaste de estudiar y tenías que seguir estudiando, entonces ahí es que llega la convicción y te llega esta oportunidad, ¿viste? Muy sutil de empezar a traducir los videos y bueno, yo también he tenido la oportunidad, la verdad, de traducir algunos materiales para esa organización y realmente los testimonios y todo, bueno, son muy confrontantes porque uno de por ahí ve y escucha y lee cosas que en un diario vivir o en una iglesia, en el contexto en el que nosotros vivimos en Paraguay, no la vamos a escuchar, es decir, no tenemos ningún tipo de persecución, al menos de ese tipo, de esa escala, digamos, en ir el domingo a la iglesia, podemos llegar, podemos llevar la Biblia, entonces me imagino que, bueno, cómo fue también ese proceso, ¿verdad? Y Yari, ¿cómo ves? Te hago una pregunta personal, digamos, ¿ves que todo ese tiempo que invertiste en tu carrera fue un desperdicio o fue algo que finalmente después se glorificó de alguna No, manera? definitivamente sí. El Señor se glorificó. Y claro, es como jamás en la vida yo me iba a imaginar que iba a ser de esta forma. Pero fue hermoso ver porque primero el Señor cambió mi mentalidad. O sea, eso es lo que, ¿verdad? El Señor hace. O sea, no, si uno deja, ¿verdad? Que la palabra obra en nosotros, nos cambia, nos transforma la mente. Entonces yo tenía esa idea de que, bueno, empiezo a trabajar, y de yo visualizarme trabajando, no sé, para alguna organización de gobierno, lo que sea, ya no me visualizaba. O sea, al conocer esta realidad de los hermanos perseguidos, al conocer Claro, la necesidad a nivel mundial, los pueblos, o sea, después el Señor poniendo esa cara, yo decía, no, algo más, tiene que haber algo más, no puedo. O sea, eso fue, ¿verdad? Mi comisión personal, claro, ¿verdad? total. En mi caso, ¿no? Y yo decía, no, tiene que haber algo más. Y cuando recuerdo que estaba buscando las opciones, quizás para estudiar, y qué sé yo, veía que
acá la opción es entrar a un préstamo estudiantil y yo decía, no, pues si me endeudo y el señor me lleva por otro lado, voy a estar endeudada, no voy a poder salir y Claro, toda la idea y era el no. Y ahí en ese momento, en esa lucha mental, era el señor diciéndome, no, quédate, sigue trabajando donde estás, quédate y ya te voy a mostrar qué camino vas a seguir, pero amén, quédate tranquilita ahí, en el amén. paso a pasito. Y yo, Creo sí, que bueno, señor, pues, eso es muy difícil, ¿verdad? Para muchas personas, hay personas que naturalmente son muy pacíficas y bueno, muy tranquilas, muy metódicas. Creo que vos tenés mucho de eso, pero a la par también sos una persona muy dinámica, así que no me imagino, habrá sido muy difícil también el sentarse y esperar, calmarse y como decías vos algo al inicio que rescato, que es como que paso a paso, vos no veías todo el panorama completo, pero en obediencia ibas pasito a pasito, ¿verdad? Y vemos eso en la historia con la Iglesia Universal también, todos nuestros hermanos que estuvieron antes, que el Señor, como decimos, el modus ujú. operandi, eso es lo que Él va haciendo, ahora nos va mostrando paso a paso a medida que vamos caminando, que crecemos en fidelidad también y en confianza con Él, creo que también Él nos va revelando en la siguiente parte. Entonces, bueno, eso como el día de hoy no es una enseñanza ni una prédica, pero creo que tenemos mucho que Ujú. aprender ya ahora, sin siquiera entrar en tu trabajo de traducción de consultoría, pero ya tu testimonio. Y un poco haciendo énfasis en eso también. Al día de hoy, entonces, ¿en qué estado estás? Es decir, eso ha pasado, hablabas del 2016, 2017. eh, Luego, ¿qué pasó? Dijiste, bueno, ¿cómo caíste en este rol? Porque hoy hablamos un poco de lo que es consultoría bíblica. ¿Nos puedes explicar un poco de la manera más humana posible para un público que no trabaja en consultoría? Porque ese es el objetivo también, un poco que podamos tener una explicación un poco más humana, digamos, de qué es la traducción y, bueno, en qué etapa te encontrás ahora y qué se viene después. Y bueno, ahí saltando un poco en el tiempo, ahí después de que entré ¿verdad? Lo que es Letra Paraguay en 2019, y justamente ese año fue que hubo una sesión de consultoría ahí mismo en la base de letras, en Luque, y ahí fue que vine a conocer, o sea, desde un poco antes era en realidad un taller de exégetas, que los exégetas, ¿verdad? Son los que también están apoyando en ese, que más adelante ahora voy a contar, ¿verdad? De esa prueba de caridad o chequeo de los textos bíblicos ya traducidos en el idioma, y apoyan, ¿verdad? Haciendo notas, preguntas, ¿verdad? Exegéticas. Y yo conocí, ¿verdad? De esto por medio de ese taller, previamente, como un mes antes o 2 meses antes o 3 meses más o menos antes del taller presencial, pues se nos asignó un mentor, que es un consultor ya certificado, y se nos asignó, de acuerdo ¿verdad? Al idioma que él estaba trabajando, y, y nos asignó un capítulo, ¿verdad? Cada mentor tenía como 4 personas. Entonces, ahí empiezo ¿verdad? A descubrir esta tarea de la consultoría y ahí fue el señor como, wow, ahí vi un poco el panorama más completo de cómo lo que yo estudié encajaba, porque en mi carrera se desarrolla mucho el pensamiento crítico, ser bien detallista, analítico, porque claro, el tema de analizar las leyes, todo, cualquier Claro. letra, lo que sea, ya cambia todo, ya. Entonces, pues, así mismo es la traducción. Yo lo compararía mucho con esto, ¿no? En el ámbito legal, o sea, como, por ejemplo, uno ve las leyes y vemos los abogados, ¿no? Como ellos leen y cualquier cosita ya cambia todo el sentido. Claro, Va algo así, ¿verdad? cualquier Y en la defensa. preposición, claro, Sí, y lo usan, ¿verdad? Como defensa o como... Entonces, pues así mismo es, ¿verdad? La traducción. Entonces, vi cómo, ¿verdad? Encaja, que uno tiene que ir versículo por versículo y básicamente eso es lo que consiste en la consultoría o el chequeo exegético, que vamos versículo por versículo, corroborando, ¿verdad? Que el mensaje o el significado esté, ¿verdad? De acuerdo a los idiomas bíblicos y no solo, ¿verdad? Los idiomas, sino se considera el contexto histórico, geográfico, cultural también de la audiencia original, buscando entonces como un balance eh, entre la fidelidad, ¿verdad? Que es lo principal, al significado
Claro, pero también considerando la cultura meta, ¿verdad? En este caso el idioma meta, que sea entendible, que sea aceptable para la comunidad, ¿verdad? Que se espera que reciba, ¿verdad? Esta palabra o esta traducción. Entonces, pues, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que consiste la consultoría. Vamos versículo por versículo haciendo preguntas. Usamos un programa que se llama Paratext. Es un software específico para la traducción de la Biblia. Antes, cuando poniendo de ejemplo, ¿verdad? La equipo H, que de 20 años de trabajo, claro, cuando ellos comenzaron no estaba ese programa, era a mano. Entonces ahora, ¿verdad? cierto. Para la gracia de Dios y para la gloria de Dios, pues ahora hubo se creó este programa que tiene un montón de herramientas, tiene diccionarios incluidos, se vincula con el programa de Logos, que no sé si ¿verdad? La mayoría puede que haberlo escuchado, que esto Creo es que una tenemos que biblioteca tomar virtual. nota definitivamente para el siguiente video, que te invitamos a Yari o a la siguiente persona también. Vamos a traer esas fotos de los apuntes que eran hace 25 años atrás a mano y al día de hoy tenemos un software. O sea, no tenemos, pero está disponibilizado para las personas que están trabajando en traducción bíblica, un software que realmente hace que el trabajo, primero que nada, pueda ser colaborativo, puede haber diferentes roles, jerarquías, ¿verdad? Yo no, yo he tenido muy poca participación con Paratec recién cuando empecé a ser voluntaria en letra, pero así como explicabas, Yarimar, está los traductores, luego están los consultores, están de vuelta los exégetas, es decir, como un conjunto de personas que están trabajando de manera colaborativa en diferentes tiempos para que la escritura pueda llegar lo más fiel posible, ¿verdad? Y es maravilloso realmente. En tu opinión, Yarimar, ¿cuáles son como los riesgos, ¿verdad? De que si no existiese tu rol y eso no se pudiese cubrir, ¿qué podría pasar, ¿verdad? Y gloria a Dios que eso no es una realidad, ni en letra ni en muchas organizaciones, pero ¿qué podría pasar, ¿verdad? ¿Cuáles serían como los riesgos? Y bueno, que se traduzca de acuerdo a la interpretación o la perspectiva personal, ¿verdad? Desde el que traduce, ¿no? Que se saque completamente, ¿verdad? De contexto y se traduzca a lo que se entienda, o bueno, lo que yo entienda del texto, bueno, eso se traduzca. Entonces, se corre, ¿verdad? Que de los mayores riesgos, ¿verdad? Claro, porque al traducirse con una interpretación completamente diferente, claro, hay varias escuelas de traducción. Está la que contextualiza y está, ¿verdad? La que busca ser un poco más fiel, ¿verdad? Al texto hebreo, dejar, por ejemplo, cuando es algo eh, que es difícil, ¿verdad? De comprender, se trata de dejar lo más fiel, ¿verdad? Al texto y se deja, ¿verdad? La tarea, ¿verdad? Exegética a la persona, ¿verdad? Al pastor, los mismos traductores que ya con el conocimiento que tienen, ¿verdad? De la traducción en todo el proceso, el Señor les ha capacitado también para enseñar. Entonces, Claro. a la misma comunidad. Y pues yo diría, ¿verdad? Que el riesgo ese de contextualizar demasiado, contextualizar ya que se salga por completo, ¿verdad? Sin considerar Claro. porque sabemos, ¿no? Que cada versículo, cada parte de la Biblia tiene su contexto histórico, cultural principalmente. Entonces, pues, y Claro, todo tiene una razón de ser, así de mismo. por qué se expresa de esa forma. ¿Verdad? Esto sin hablar el tema de la poesía, las figuras literarias, todo eso, que ese es otro tema, ¿no? Pero podría Claro. decir eso. Sí, y veo también como todos los roles se unen y glorifican. Nosotros hablamos en Letra Paraguay mucho de variedad, porque entendemos que la variedad de talentos, la variedad de culturas, la variedad de idiomas es lo que hace a Dios, es lo que es la manifestación realmente del carácter de Dios. Es lo que Él se glorifica en la variedad, no nos creó, nosotros lucimos diferente, hablamos diferente. Vos y yo hablamos español, nos entendemos, pero tenemos acentos distintos, tenemos una cosmovisión distinta, hemos nacido. Y así también hay tantos roles que se van conectando en la hora de traducción de la Biblia que hace que, bueno, sea una sinfonía, por decirlo así, de manera perfecta finalmente. La verdad que sería muy bueno poder tener un espacio para que nos puedas mostrar inclusive en vivo, pero hoy no lo preparamos, así que por ahí te vamos a llamar en algún momento otra vez, Yari. Y al día de hoy, ¿cómo estás? ¿En qué proceso estás? Sé que has tenido también un proceso de capacitación. No sé si nos querés hablar brevemente
de la Yarimar que estudió criminalística al día de hoy, muchos años después, ¿qué pasó? ¿Qué nuevo conoció Yarimar para decir, bueno, ahora estoy lista para empezar un proyecto de consultoría bíblica? Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que me permitió entrar lo que se le llama una pasantía, que es justamente ese proceso de capacitación para certificarme, ¿verdad? Como consultora, por la gracia de Dios, y justamente estoy como que en esa etapa final, ¿verdad? Para la certificación, teniendo como unas prácticas finales, que así, yo lo pongo así como los doctores que hacen su residencia final en el hospital, Sí, están bajo la están haciendo supervisión de un doctor. operaciones, Sí, ahí. abriendo algunos cuerpos para, sanando algunas cosas, ¿verdad? Y llevándolo toda a la práctica. Exacto, y así que ellos están bajo, ¿verdad? La supervisión de un doctor, pero están haciendo, ¿verdad? El trabajo, pues algo así, ¿verdad? En este tema de la consultoría o en esta etapa final que me encuentro, que tengo que estar, ¿verdad? Bajo la supervisión de un consultorio certificado, y me está supervisando, me está diciendo, mira, sí, ya puedes comenzar a liderar el proyecto, o mira, todavía te falta un poco más de capacitación. Entonces, pues, ¿verdad? Ahora estoy, por ahora sí, en esa etapa final. Eh, Claro. Teniendo, Pero ahora voy a comenzar. no, Ajá. perdón, creo que puedes cerrar tu idea. Tenía nomás unas preguntas específicas con respecto a qué estudia un consultor, es decir, tenés que aprender a, no sé, a manejar cierta herramienta en teología, es decir, ¿sabes toda la Biblia de memoria, Yari? No sabes toda la Biblia de memoria. ¿Es necesario hacer eso? ¿Sabes toda la parte en griego, toda la parte en hebreo? ¿Hablas arameo? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Algunos cursos que nos puedas mencionar? Sí, pues para el tema, ¿verdad? Hay dos, yo le diría como dos ramas principales, ¿verdad? Está la parte teológica, ¿verdad? La parte bíblica, ¿verdad? Que uno debe saber. Y también la parte lingüística, y que incluye la cultura, y la parte lingüística pues abarca no solo justamente los idiomas, cómo funcionan los idiomas, la estructura, gramática, todo, pero también la parte cultural, más pensándolo así en el ámbito como antropológico, por decirlo así, de que, bueno, no es solo ver y traducir, sino tenemos que considerar la cultura con la que estamos trabajando. Es un pueblo, ¿verdad? Es una etnia que tiene sus propias costumbres, cultura. Entonces, cómo las dos culturas se Claro, entrelazan, como mejor dicho, cómo chocan, y es buscar ese balance entre la cultura bíblica y la cultura del pueblo con lo que, ¿verdad? Estamos trabajando. Entonces, pues está la parte lingüística, que ahí abarca fonética, que sí, morfología, adquisición de lengua y cultura, pero también la parte teológica, ¿verdad? Los principios básicos, ¿verdad? De claro, hermenéutica, interpretación bíblica, también el contexto bíblico, que es Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo lo que abarca en teología, y a la par, ¿verdad? Los idiomas bíblicos, que que por lo wow, menos saber cómo funcionan los idiomas bíblicos, o sea, la sí, estructura, y claro, eso es un proceso, ¿verdad? De años, ¿verdad? De capacitación en los idiomas, pero al menos uno conocer el cómo al menos entender más o menos, ¿verdad? De la estructura, de cómo funcionan los idiomas bíblicos, pues sí es necesario. Así claro, que yo totalmente, diría, ¿verdad? Esas dos partes, lingüística y teología, ¿verdad? Que es lo que... claro. Y hablabas de dos cosas ahí que tal vez no pusimos en las preguntas en las que íbamos a hablar hoy, pero creo que igual me siento cómoda preguntándote, porque bueno, es algo orgánico y creo que son temas que inclusive las podemos seguir hablando. Bueno, este es el primer episodio, creo que podemos tener un montón más de diferentes puntos de vista, pero siempre hay una batalla o entre qué reino prevalece o qué cultura prevalece, porque por un lado tenemos la cultura del reino, como decías, tenemos el reino de Dios, que tiene un sistema de valores, bueno, nosotros hablamos español, conocemos eso, y por otro lado, imaginémonos a un pueblo nativo que en el mejor de los casos ya puede leer una escritura,
En un caso también podemos, en muchos de los casos también la Biblia es la primera escritura que tienen, por lo tanto son pueblos orales, por lo tanto nosotros tampoco tenemos como un material para decir, ah, sí, mira, aquí en el libro dice que el pueblo X es de esta manera y su cultura es esta. No sé, hay todo un trabajo ahí para entender la cultura, de qué se trata. Entonces, ¿cuál prevalece a la hora de traducir? Nosotros tenemos que decir, la cultura del reino está por sobre todo, o decimos, bueno, vamos a perdonarle este entendimiento, este no, o sea, ¿cómo es? ¿Esa es la labor de de un consultor o es la labor de otra persona? ¿O es un conjunto? O sea, ¿cómo nos Sí, puedes es un explicar ese conjunto. proceso? Diría que principalmente del consultor, pero también del mismo facilitador, ¿verdad? Que el facilitador, pues, es el misionero que está día a día con ellos, les apoya en la parte logística y todo ese tema, y también de los mismos traductores, los criterios, que ahí es que, por eso es que también la capacitación no es solo, ¿verdad? No, el consultor no solamente es el que se prepara, sino también los mismos traductores, se les capacita en principios de traducción, qué dejar pasar, qué no. Entonces yo diría que es buscar ese balance entre ambos, como decía, la cultura meta o la cultura, ¿verdad? Con los que, pero con los principios, que los principios fundamentales, ¿verdad? De la palabra, de la Biblia, en cuanto a significado, sentido, pues eso sí, el sentido, Claro, bueno, este es el sentido. Ahora, ¿cómo lo transmitimos? Ahí es el tema, ¿verdad? claro. Pero eso sí está, ¿verdad? El sentido es uno, ¿verdad? Y vemos que está. Pero a ver Mm. cómo entonces, y ahí es que es buscar, ¿verdad? El balance Claro, el entre, balance. entre la Un cultura ejemplo y la que cultura. suelo recordar, que por ahí tenés otro ejemplo vos, pero es, no sé, cuando hablamos de algún árbol en específico que la Biblia menciona, tal vez para el pueblo es mejor decir un árbol específico que no existía en esa región, pero sí existe para el pueblo. Y bueno, esas son cosas que al momento de traducción uno revisa y a veces se podrían dejar, digamos, cambiar ciertas cosas, elementos, así como, no sé, lugares o entendimientos que tienen, no sé si por ahí es un pueblo que nunca vio el mar, entonces, bueno, primero enseñar lo que es un mar, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí es que tocaste un tema interesante, porque ahí hay dos vertientes, ¿verdad? Ya, O dos escuelas de traducción, están, ¿verdad? El que entiende, bueno, no puede, se puede cambiar para algo que ellos entienden, que es lo que se llama la contextualización, y están los que no, vamos a mantenernos fiel, ¿verdad? A lo que dice la palabra, no cambiar lugares, no cambiar nombre, y se les enseña qué es, ya, o una imagen en una la imagen. Biblia, por ejemplo, ese mismo ejemplo que diste del mar, bueno, se le pone más o menos eh, como una imagen Claro, de esa escena o para que tengan una imagen visual de lo que estaba pasando, cosas así, ¿verdad? Están, ¿verdad? Esas dos vertientes. Pero otro ejemplo también es, por ejemplo, el versículo de Lucas que dice, nada es imposible para Dios, y en el idioma che, por ejemplo, se tradujo Dios todo lo puede. Vemos que tiene sentido, solo que se tuvo que expresar como afirmación porque el idioma, ¿verdad? mm, Como que no le suena natural expresarlo como doble negación, claro, que wow, nada, ella es una negación, es wow, imposible, ella es otra negación, entonces como que para ellos pues no suena natural así, entonces pues lo tienen que expresar como afirmación, y suena claro, lindo y sí, entendible, y mantiene, ¿verdad? El sentido. Y ahí es sí, que entonces no vamos a insistir en que lo expresen así, doble negación, cuando ya el sentido se entiende, ¿verdad? En el claro, idioma. Entonces ya ese totalmente. es otro. Yo creo que es demasiado importante lo que mencionas, Yari, porque a mí me ha pasado cuando también me uní a letra y me sigue pasando, creo, a veces, y es como decís, un constante proceso de renovación de la mente en la que creemos que, recordemos que ni siquiera el español es, es el idioma original de la Biblia, que nosotros también tenemos una Biblia traducida. Es decir, esto mismo que vos estás mencionando ya pasó para el español y sigue pasando porque se siguen sacando versiones y se sigue Ujú. básicamente retocando y, bueno, refinando o no sé, digamos sacando para todos los gustos la Biblia como un producto, bueno, que glorifica a Dios.
pero nosotros también, es decir, no porque no coincide con el español o como nosotros pensamos, pues nosotros pensamos en español, al menos los que tenemos lengua materna en Exacto. español, entonces sabemos que la palabra es, una oración es, no sé, no recuerdo ahora, pero es sujeto, predicado y algo así, era sujeto, verbo, predicado, algo así, ya no recuerdo, me van a aplazar después. Hermanito. Ajá. Pero bueno, en otras culturas no se estructura así una oración, entonces no por eso la Biblia deja de ser relevante. Y como decís vos, es bueno saber que hay dos corrientes y tal vez pueda haber una tercera también. Mientras que eso, por supuesto, pueda llegar a la palabra fiel al pueblo y que, bueno, sobre todo que el Dios se glorifique y que esa es su palabra, que esa pueda hablar a través de los pueblos diferentes, ¿no? Creo que es Y demasiado importante lo ahí, que mencionas. Y recordarnos que el español no es, no es un exacto. idioma No original es de el la Biblia, wow. entonces nosotros ya hemos pasado Ajá. por ese proceso. Exacto, y ahí es que entra la importancia, ¿verdad?, de la capacitación, ¿no?, en cuanto a la, ¿verdad?, lingüística, porque en cuanto a la lingüística, pues te ayuda a entender que estamos trabajando con una cultura diferente y también con un idioma diferente, con su propia estructura, y a la par, ¿verdad?, con la teología, que yo digo, no es solamente para el que quiere apoyar la introducción, yo digo que todo cristiano debe estudiar teología y conocer más, al menos, ¿verdad?, los principios de hermenéutica, cómo interpretar la Biblia y varios libros y recursos muy buenos, porque justamente es uno quitarse los lentes propios de uno mismo, de nuestros propios conceptos y lo que uno cree, quitarse eso y dejar que la misma Biblia, ¿verdad?, sea ¿verdad?, la que hable, Amén. y la que, Qué sí. importante, sí. Total, es tan importante lo que mencionas, definitivamente, por ahí recordar eso y es algo que nosotros tratamos de transmitir también a las iglesias que vamos a visitar. Por cierto, si alguien quiere que visitemos su iglesia, déjenos ya unos comentarios, vayan escribiéndonos también al privado, como se dice. Nosotros queremos visitar, queremos hablar también de esto en las diferentes iglesias, porque justamente por ahí hay de repente muchos pensamientos como son como muy centrados en el templo, centrados en nuestra como visión de las cosas y bueno, cuando uno se introduce a por ahí ver un poco más la misión de manera más global, porque la misión de Dios es una misión global, no es una misión solamente para el Amén. Paraguay, solamente para Asunción. Yo estoy en Asunción ahora, pero el día de mañana puedo estar, no sé, en Perú y la misión de Dios sigue siendo igual. Todos tenemos la misma misión, entonces se va cumpliendo de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, no porque hay un entendimiento y bueno, ahí entramos en otro tema que no tiene que ver con consultoría, pero finalmente está todo conectado porque nosotros estamos respondiendo a la misión de Dios, que es hacer discípulos a todas las lenguas y sabemos que como dice en Apocalipsis, nosotros un día estaremos frente a Él y todas las lenguas, tribus, naciones van a estar ahí dándole gloria. Entonces, nosotros queremos Amén. que, bueno, también el pueblo H pueda estar ahí. Queremos que todos los pueblos, los 5 pueblos con los que Letra está trabajando, pero también hay otras organizaciones en Paraguay que están trabajando con otros pueblos, traduciendo también la Biblia, ayudando que después esa Biblia se pueda entender, se pueda utilizar, pueda ser parte del día a día, así como nosotros al día de hoy tenemos una Biblia que sería muy bueno que la abramos todos los días, pero por ahí no sucede, ¿verdad? O escuchamos más un podcast, o bueno, digerimos la Biblia Ujú. ya a través de otros y no lo hacemos nosotros mismos, entonces bueno, hay un montón de conversaciones ahí que me vienen, pero que no me quiero desviar del tema. Así que me gustaría también seguir contigo, Yari, con respecto a, no sé si tenés alguna historia o de repente algún testimonio que te haya marcado también en estos años, desde puede ser antes de que hayas iniciado o durante o inclusive recientemente, algo que nos quieras contar para que, bueno, también podamos conocer eso. Sí, y yo de verdad diría que es un momento específico, ¿verdad? En lo que es la traducción, bueno, en el proceso. Por ejemplo, cuando estamos de forma presencial, cuando un traductor, ¿verdad? Dice, ahora entiendo, ¿verdad? Después de explicarle el contexto bíblico, geográfico, todo, y, ahora entiendo. He escuchado también que nos han dicho, mira, yo he escuchado este versículo tantas veces y ahora es que como que, y ver, o sea, ese preciso momento en que, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Les habla entendimiento, les abre estos ojos espirituales para comprender lo que dice la palabra, para mí ese siempre es algo que
siempre me conmueve y siempre me marca porque es como wow, y porque a la vez me dice gracias Señor, me hace ¿verdad? Agradecerle al Señor de ser parte ¿verdad? De lo que Él está haciendo en medio de los pueblos, aportar ¿verdad? Mi granito de arena para que ese pueblo pueda tener acceso a la palabra de Dios en su idioma, esa revelación de Dios en su idioma, y así, ¿verdad? Que puedan conocerle más a profundidad, porque, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Está la palabra de Dios y Dios se decidió revelar de esa forma para que justamente le conozcamos mejor, más a profundidad quién es él, su carácter. Y Amén. qué mejor, ¿verdad? Que en el idioma que claramente podemos entender. Amén. Entonces, yo digo que es ese preciso momento, ¿verdad? En el que el Espíritu Santo, ¿verdad? Les abre el entendimiento para comprender mejor la palabra y a la misma vez que también cuando a veces vamos a hacer lo que llamamos uso de escritura, que es simplemente hablar discipulado, discipular en el idioma materno, Claro. eh, y cómo, ¿verdad? Se les, no sé, como un brillo en los ojos, ese entendimiento como que wow, y gracias Señor por Wow. permitirme ser parte y quiero continuar, Amén. ¿verdad? Yendo Qué ser lindo. parte, ¿verdad? De esto. Qué lindo. Realmente, eso mientras hablabas también me venía como una representación gráfica de lo que decías y me imagino nomás a cada pueblo, veíamos al inicio del vivo la distribución, digamos, de necesidad bíblica, pero obviamente hay otros pueblos que sí ya tienen la Biblia completa en su idioma o porciones. Y veo como a Dios como, o sea, el carácter de Dios como un rompecabezas en donde cada uno expresa algo distinto que otro no va a poder expresar. Es decir, el entendimiento que de la Biblia específicamente, H, nunca yo la voy a poder entender así. Si yo leo la, de hecho, sé algunas palabras, en un tiempo atrás hablaba mejor, ahora ya lastimosamente se me han olvidado varias palabras, y yo puedo leer la palabra y puedo entender, pero no voy a poder leerla diariamente. Es decir, ¿y por qué entonces hay algunos pensamientos también en la primera cosa que nos dicen, ¿por qué no les enseñamos a los H a hablar en español y que ellos usen nuestra Biblia? Entonces, eso, ¿verdad? Un poco la manifestación de Dios en su creación y Él también nos ha entregado ese idioma. Nosotros en Letra Paraguay, y no solo en Letra Paraguay, en todas las organizaciones del mundo que están trabajando en traducción bíblica, creemos que Dios les ha regalado su lengua, Dios ha creado, Dios entiende, Dios les habla en su idioma. Entonces, ¿por qué hacer ese trabajo de enseñarles a ellos cuando realmente Dios ya les dio? Entonces, hacemos el trabajo al revés de lo que, como decimos, humanamente Ajá. se entendería, ¿no? Se hace el trabajo de traducir la palabra de Dios ahí y bueno, el proceso de consultoría juega una pieza clave, pero no única, ¿verdad? Es una pieza clave, pero necesita de los otros y también los traductores necesitan de consultoría y bueno, se necesita de todo, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, Yari. Sí, hay una frase que me gusta mucho de Wycliffe, en uno de sus videos creo que se llama ¿Qué conlleva la traducción de la Biblia? Si no me equivoco, así mismo lo pueden buscar en YouTube. Y ahí dicen que, ¿verdad? La traducción es un equipo variado de colaboradores, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Con el mismo propósito. Y me gusta, ¿verdad? Esa frase porque así mismo es, o sea, todo, un equipo variado de colaboradores en diferentes áreas, pero todos, ¿verdad? Con un mismo propósito, con una misma meta, ¿verdad? De que la palabra de Dios esté en el idioma que claramente pueden entender Amén. cada pueblo. Entonces, Qué lindo. es lindo, ¿verdad? Poder ver ese mover de Dios y cómo nos ayudamos unos a otros. Qué Así mismo, bendición. ¿verdad? Como está la palabra del cuerpo de Me Dios, encanta. así lo mismo vemos vivo, ¿verdad? En esto. Y yo digo, no solo en la traducción, en la iglesia, ¿verdad? De cómo cada quien con sus dones, ¿verdad? Aporta diferente. Claro, Entonces, ujú. totalmente. Y es maravilloso realmente. Les invitamos también a todos los que nos están viendo ahora, pero también los que estarán viendo después la grabación y los diferentes contenidos que siempre publicamos en letras bueno, que nos inviten a sus iglesias, que nos escriban si tienen alguna duda o justamente quiero ir cerrando con esto, Yari, también. Me gustaría que por ahí vos nos puedas comentar o que puedas decirle algo a la persona que dice que yo creo que el Señor me está llamando a las misiones transculturales, me estoy sintiendo inquieto, me estoy sintiendo inquieta. Recordá cómo estuviste vos hace unos años, ¿verdad? Y bueno, ¿qué le puedes decir? ¿Cómo animar a esta persona? ¿Cómo guiar, ¿verdad? Desde el punto de vista
académico, pero por sobre todo también del punto de vista del carácter de Cristo reflejado en esta persona, ¿verdad? En qué crecer, en obediencia, en fe, en todo al mismo tiempo, cómo trabajar, no sé, algún mensaje que quieras dar, ¿no? Y yo, y yo siempre digo esto, es actuar en fe, pero eso suena muy general. Y algo más concreto es justamente, por ejemplo, estás sintiendo, ¿verdad? Dios le está poniendo la carga. Y sabemos, vemos de tapa a tapa en la Biblia de Génesis y Apocalipsis que este es el plan de Dios. O sea, ya la primera pregunta que uno se suele hacer será la Será voluntad la de Dios que voluntad de Dios. está, esa es la Sí, voluntad de Dios, sí, claro. hacer discípulos de las naciones. Pero bueno, ahora será desde mi país o será ir a misiones transculturales. Y ahí es que empieza, ¿verdad? Y recomiendo, ¿verdad? Ir tomando, ¿verdad? Como cursos, ¿verdad? Sobre misiones, sobre, ¿verdad? Qué conlleva de la parte transcultural. Y en esos cursos, ahí el Señor va a ir mostrando si sí, si es transcultural o si sí, o si no, pues es desde el país, movilizando. Pero algo importante es que hay que accionar, hay que actuar, no solamente orar. Siempre me recuerdan en esos 6, si no me Claro. equivoco, que es cuando, ¿verdad? Moisés está, que vemos como que eso para mí, eso es lo que a mí me marcó también en mi caminar, que yo recuerdo, justamente yo estaba en esa pregunta, Señor, que cuando era para el viaje para Paraguay, ese primer viaje, y yo, Señor, y era el Señor diciendo por medio de la historia de Moisés, que era justamente cuando están, ¿verdad? Caminando en el desierto, justo antes, acaban de salir, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Es como parafraseando, ¿no? La historia, pero justo están saliendo de Egipto y están y se encuentran, ¿verdad? El Mar Rojo, están todavía como acampando, este, pero tenían, ¿verdad? Delante del mar, entonces era como, y el pueblo le estaba reclamando, no, nos hubiese mandado ya otra vez, ¿por qué salimos? Ahora Claro. estamos aquí. Bueno, entonces ese reclamo, y interesante, porque Moisés le anima a ellos, al pueblo, pero vemos un cambio interesante en la narrativa que de estar motivándole, de momento sale Dios diciéndole, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. O sea, por eso que dice, uno, ¿verdad? Entiende que Moisés, ¿verdad? Le estaba como, ay, Señor, esto, ¿verdad? Es más o menos de acuerdo, ¿verdad? Lo que se Claro. entiende que está pasando. No dice explícitamente porque hay un cambio abrupto en la narrativa, pero ahí, y es como que, mira, dile al pueblo que marche, y ahí vas a hacer esto y esto, pero ¿qué implicaba? Bueno, confiar en el Señor, Y confiar caminar. en Dios, y caminar. Ni Y siquiera en el correr, camino, ni siquiera correr, ¿verdad? exacto, Caminar. exacto. Y es caminar en fe de que lo que Dios dijo, Él lo hará. No sé cómo rayo. Así yo Claro. digo, perdóneme, seré muy, Se entiende, es cultural, es pero así cultural. nos expresamos en Puerto Rico, como, Sí, ¿cómo sí, rayo yo voy a tranquila. hacer esto? Sí, Pero no sabemos cómo, pero Dios lo claro. hará. Es confiar, ¿verdad? En el que se llama, es el que capacita, es el que, pero es tener, ¿verdad? Desarrollar, ¿verdad? Esa confianza de que, mira, que es difícil, ¿verdad? Pero también se desarrolla, ¿verdad? Conociéndole diariamente y adentrándose más en la palabra, Claro. ¿verdad? Relacionar con Dios y confiar en Él. Y en el camino, ¿verdad? Va a ir diciéndole, ¿verdad? Lo que nos están viendo en el camino, pero es tener esa certeza, diría yo, de inicial, digo yo, no sé, de que, de que el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios es el mismo hoy, que Amén. lo que él dice lo cumple y que ese es su propósito. Esa Amén. certeza de que cada pueblo conozca del Señor, que la tierra sea llena de su gloria, de su conocimiento, ese es su plan, Amén. que para eso vino Jesús. Entonces, esa es la primera certeza que hay que tener. Y ya después el Señor se va a encargar de lo demás. Amén. Qué linda manera, Yari, de dar también cierre a esto. Creo que nos quedó muy corto. Tuvimos una hora, pero igual me quedó Oh, corto. wow. Yo tengo demasiadas preguntas. Creo que uno empieza a hablar o analizar un poco más y hay demasiadas perspectivas en la cual ver. Creo que lo que finalmente terminamos hablando es la adoración a Dios de diferentes maneras.
y una de ellas es a través del servicio y otra manera es a través del servicio, a través de la traducción y sobre todo la consultoría, que es el tema de hoy. Pero te agradecemos, yo te agradezco mucho, no hablo en plural porque estamos vos y yo aquí, pero te agradezco por tu tiempo, gracias por bueno, prestarnos este tiempo. Estás en Puerto Rico, se supone que estás, bueno, en otro tiempo ahora, así que gracias por sacar un poco de este tiempo para estar con nosotros. Bueno, les invitamos también al resto, si tienen preguntas, que nos puedan escribir al privado, si quieren saber más de lo que es consultoría bíblica, también de la misión de letra. Si hablábamos también de la misión que tenemos para publicar la Biblia H. Entonces, bueno, hay un montón de proyectos en Letra Paraguay que queremos que, bueno, puedan ser parte también, que sean de bendición para su vida y para el resto y por sobre todo de nuestros hermanos nativos también. No sé si quieres dar un saludo final, Yari, con eso nosotros nos despedimos. Gracias a todos también por haber sido parte de este vivo y bueno, pueden mirar de vuelta la grabación, seguramente estará en unos minutos. Yari, ¿algunas palabras finales? Y nada, gracias de verdad por esta oportunidad. De verdad que ha sido, ¿verdad?, un honor, un privilegio y poder compartir un poquito, ¿verdad?, lo que el Señor ha estado haciendo y lo que Él sigue haciendo. Y con un ánimo, ¿verdad?, final es, ¿verdad?, los que nos están escuchando, ¿verdad?, que de caminar en fe. Y Caminar el en fe. Señor, ¿verdad?, se encarga de lo demás, también comunicarse a los líderes y todo, ¿verdad? Y el Señor, y orar juntos, la oración principalmente, y Dios se encarga. Así que gracias de verdad de nuevo. Y bueno, esperemos Gracias. y nos seguiremos viendo. Así es. Gracias, Yari, por tus palabras, por todo el tiempo, el testimonio y que Dios te fortalezca en tu tarea. Esperamos tenerte pronto de vuelta por Paraguay y bueno, poder seguir Gracias. también compartiendo en estos espacios y con el resto también. Gracias a todos por unirse y nos vemos este mismo mes. Vamos a estar teniendo el tema de alfabetización con también una persona que está trabajando en letra, ella es de Chile. Se llama Ana Curín y la vamos a tener muy pronto, ya la siguiente semana va a ser el siguiente vivo, así que les esperamos todos ahí. Bueno, que tengan buenas noches y bendiciones para todos. Bendiciones, Yari, gracias por estar. Bendiciones. Dale, chao, chao. Chao.